arte. Bienvenidos a Por Amor al Arte, el programa donde exploramos el arte en todas sus expresiones. Aquí, cada historia, cada obra y cada artista tienen un lugar especial. Por amor al arte. Desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Por amor al arte. Te invitamos a descubrir cómo el arte transforma, inspira y conecta. Porque el arte es nuestra pasión. Y lo hacemos por amor al arte. Por Amor al Arte, conduce Luis Espino. Muy buenas noches, queridos amigos, qué bueno que me acompañan una vez más. Hoy es martes de su programa Por Amor al Arte. El día de hoy, como siempre, nos encontramos transmitiendo desde la casa del poeta Ignacio Manuel Altamirano en la bellísima ciudad y puerto de Zihuatanejo. Vamos a tener un programa muy especial el día de hoy, queridos amigos, y como siempre quiero iniciar esta transmisión agradeciendo a mis queridos amigos de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, los poetas Jesús Molina y Enrique García Ícaro, a quienes desde luego les mando un saludo muy afectuoso y como siempre mi agradecimiento, porque sin su generosidad pues no podríamos tener este espacio. También a la maestra Carmen Nosal del Laboratorio Hispanoamericano Alquimia del Verso. Le mando un gran saludo a mi maestra y mentora. Desde luego también a mi amigo Alfredo Corro, quien a este talentoso productor que pues muy generosamente nos hizo las cortinillas de entrada y salida de este espacio. Ya saben ustedes que si quieren conocer más en detalle su trabajo, pues es su página, pueden visitar su página máxima-medioradio.com, es su página. Ya saben que nuestro número de WhatsApp es el 755-129-0533. La clave de país, si se quieren comunicar con nosotros de fuera de México, pues ya saben que es 52. Cualquier comentario, sugerencia, crítica constructiva, saben que es muy bienvenida, que nos ayuda muchísimo para pues ir mejorando el contenido de este espacio que es de todos ustedes. También los invito desde luego a que visiten, se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Casa del Gato Poeta, y a nuestro resucitado podcast del mismo nombre. Así búsquennos como La Casa del Gato Poeta en Spotify, donde pues ya estamos volviendo a subir algunos, no todos, de nuestros programas. Ya saben que nuestros programas dedicados a grandes figuras de la música, y en el que pues solemos incluir sus mejores piezas musicales, sus grandes éxitos, pues por cuestiones de derechos de autor no nos lo permite esta plataforma, pero pues en los que hablamos de cualquier otra rama del arte, como la pintura, como la literatura, estos programas donde no tenemos esa necesidad, pues sí nos lo permite la plataforma. Y por supuesto hoy vamos a hablar de literatura, desde luego, porque el día de hoy, martes 26 de agosto de 2025, se cumplen 111 años del nacimiento de Julio Florencio Cortázar de Scott. Julio Cortázar, a secas, Julio Cortázar para sus muchos amigos, para sus millones de admiradores, entre los que, ya lo saben ustedes, por supuesto me incluyo, fans. Hay muchísimos en todo el mundo de habla hispana y más allá de él, porque su obra fue pues traducida prácticamente a todos los idiomas. Este gran escritor, buque insignia, piedra angular del boom de la literatura latinoamericana de los años 60 y posteriores, el Cronopio Mayor, el amo de la rayuela, como le quieran llamar ustedes. Hoy se cumplen 111 años. ¿Por qué? Pues porque nació allá
en el año de 1914, unas poquitas semanas después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Nació el 26 de agosto de 1914. Argentino, pues sí, por supuesto, a pesar de que pues nació ahí en un suburbio de Bruselas, allá en Bélgica, llamado Ixelles, no sé si así se pronuncie. Amigos míos, si alguno de ustedes habla francés, pues por favor corríjame si es que lo estoy pronunciando mal, porque por supuesto estamos hablando de la parte de Bélgica que es francófona, ahí donde se habla francés. En la otra parte se habla flamenco, un idioma que está más bien emparentado con el holandés. Pero bueno, ¿por qué nació allá en Bélgica? Pues bueno, porque sus padres, el señor Julio José Cortázar y la señora María Herminia de Scott, se encontraban radicando por allá porque su papá era nada menos que el agregado comercial de la Embajada de la República Argentina en Bélgica. Pues fue un niño que pasó pues hasta los 4 años, estuvo por allá viviendo en Europa, primero ahí en Bélgica, después vivió también en Suiza, en Francia, si mal no recuerdo. Y cuando él contaba con 4 años, la familia regresa a Argentina y se van a vivir ahí a Banfield, una zona ubicada al sur del Gran Buenos Aires, una zona, pues qué les diré, entre residencial, clase mediera, era una zona más o menos nice de ahí de la capital de esta hermosa ciudad de Buenos Aires. A los 6 años, cuando contaba apenas con 6 años, pues su padre se separó de su mamá. Para decirlo en pocas palabras, pues abandona a su familia, don Julio Florencio Cortázar, y tengo entendido que nunca volvieron a tener contacto. Esto pues lo va a marcar profundamente al niño, al pequeño Julio. Va a crecer en un ambiente de mucha soledad, y con esa sensibilidad tan temprana que él pues desarrolló. Hay que entender que era un escritor nato. Por otra parte, pues era un niño bastante enfermizo, sin casi ninguna habilidad para los deportes, y no le quedaba otra más que refugiarse en la lectura. Su madre, que pues en ella es en quien descansa toda la carga económica, psicológica, física y demás de su crianza, pues lo va a animar a adentrarse en el mundo de la lectura. Va a poner a su alcance pues cuanto libro podía, y que este pequeño pues los devoraba, al grado que pues fue un escritor pues muy, muy precoz, desde los, no recuerdo, 10, 9 años, una cosa así. Se aventó el tiro de escribir una novela que pues se perdió. Este primer texto que escribe el pequeño Julio, no sé, en alguna mudanza por ahí, en algún afán de limpieza de su mamá, terminó perdida. Decía posteriormente, ya en sus años de mayor fama, Julio Cortázar, afortunadamente se perdió. Eso decía él. Por ahí también había escrito cuentos, había escrito poesía, sonetos en particular, que ya sobresalían, ya se notaba
pues su talento, se notaba esta calidad literaria, al grado de que su mamá, oye, ¿y esto quién lo escribió? Y pues no, pues yo. La mamá no le creía, o no le creyó. Y esto le va a generar pues una tristeza, una pesadumbre importante a Julio. Un recuerdo que llegó a mencionar por ahí en distintas entrevistas, que le dolió que su mamá dudara de que él fuera el autor de esos primeros trabajos literarios. Ya en su juventud ingresó a la escuela normal de profesores, a una escuela de estas donde se estudia para formarse como profesor, llamada Mariano Acosta, ahí mismo en Buenos Aires. Esta escuela pues se llegó a distinguir por la calidad de sus egresados. Hubo otros grandes intelectuales de allá de Argentina que pasaron por sus aulas. Y posteriormente va Cortázar a ingresar a la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, con toda la vocación que traía para estudiar letras. Sin embargo, por cuestiones económicas, hay que recordar que él jamás tuvo el apoyo económico por parte de su padre, ni él ni su familia. Entonces, estas estrecheces pues lo obligan a abandonar la carrera de letras, y va a ingresar a trabajar como maestro rural, pero no, obviamente no en Buenos Aires, sino en diversos poblados de la provincia del interior de Argentina. Sin embargo, estos años que pasó como profesor pues fueron de enorme importancia para su posterior carrera literaria, porque pues se puede decir que se empapó con la realidad social del pueblo argentino. Al mismo tiempo pues de manera autodidacta pulía su formación como escritor, y desde luego pues seguía siendo un lector compulsivo. Él siempre lo supo, que él quería ser un escritor profesional. Varias corrientes como el surrealismo, el existencialismo, la literatura fantástica pues fueron de sus primeras influencias, lo fascinaron, se puede decir. Y para 1938 va a publicar, a los 24 años de edad, el libro de sonetos Presencia. Y hay que resaltar esto, que si bien a Julio Cortázar lo identificamos plenamente como un extraordinario narrador, sus novelas, sus cuentos, también fue un poeta de altos vuelos, tanto en los géneros clásicos como en la poesía libre. Desafortunadamente pues su faceta poética se ha visto un poco eclipsada por su enorme talento como narrador, particularmente en el género del cuento, en el que pues es un maestro. Esa es la realidad de las cosas. Años más tarde, después de trabajar, ya habíamos mencionado su etapa como maestro rural, ahí en lugares como el Saladillo, como Bolívar, Chivilcoy, todos son poblados pequeños. Aún ahorita, pues imagínense en ese entonces, ahí en el interior de Argentina.
entre 1939 y 1944 vivió precisamente en Chivilcoy, que no era precisamente un poblado muy, pequeño como tal. Había una escuela normal donde él impartía clases de literatura. Concurría con frecuencia a reuniones de amigos. Tenían un pequeño club de apreciación cinematográfica, algo así, y se animó por ahí a trabajar en colaboración con otro autor para hacer un guión cinematográfico de una película que se llama La sombra del pasado, que se filmó por ahí en el año de 1946. Fue la única ocasión en la que él abordó pues, el género del guión cinematográfico como tal. Esta película que pasó, pues se puede decir que desapercibida. Por ahí, sin embargo, esta etapa inclusive dio pie mucho tiempo después a un documental que es estrenado en 2004, que se llama Buscando la sombra del pasado, que tienen que ver pues con la filmación de esta película basada en un guión, en el único guión que escribió Cortázar. En 1944 se va a mudar ahí a la ciudad de Mendoza, una ciudad mucho más grande, más importante, al pie de ahí de la cordillera de los Andes, donde se encuentra la Universidad Nacional de Cuyo, que es pues el mayor centro de educación superior de esa provincia de Mendoza. Prácticamente recién fundada, se había creado en 1939, y ahí va a estar impartiendo la materia de literatura francesa. Y ya habíamos mencionado que por aquel entonces ya había empezado a dar a conocer sus primeras publicaciones. Escribió para una revista llamada Correo Literario, le publicó su primer cuento, que se titula Bruja. Pero por aquel entonces, pues viene o se encontraba en el poder nada menos que el general, bueno, todavía no llegaba al poder, estamos hablando de 1944-45, pero ya era un aspirante a la presidencia con pues muchísimo poder, el general Juan Domingo Perón, quien va a ganar en 1946 las elecciones presidenciales. Ahorita esto que voy a comentar pues le puede sacar urticaria a mucha gente, pero la realidad es que el general Juan Domingo Perón era un fascista de closet. No es ninguna coincidencia que haya estado en Italia como agregado militar de la Embajada de la República Argentina en Roma, coincidiendo con los años de mayor poder del dictador fascista Benito Mussolini, al que admiraba. Eso es un hecho históricamente comprobado, y de allí pues él abrevó de las fuentes mismas del fascismo, y pues mucho de su ideario político pues se ve reflejada esta influencia mussoliniana, contra lo cual pues desde luego que Julio Cortázar se opuso de una manera categórica, al grado que cuando gana Juan Domingo Perón las elecciones, él renuncia a su cátedra, porque la universidad donde estaba impartiendo sus clases, la Universidad Nacional de Cuyo, pues era una institución pública. Entonces él dice, pues yo no puedo estar dando clases en un régimen que encabeza este hombre que es un fascista. Entonces renuncia a sus cátedras y dice, pues me dan pena mis colegas que pues con tal de seguir pues cobrando su salario, pues agacharon la cabeza, ¿no? Por esas fechas va a reunir un volumen de cuentos que
que se llamó La otra orilla. Son cuentos escritos entre los años 30 y 1945. No lo publicó en vida, se publicó muchísimos años después, de manera póstuma, hasta 1994 o 95, si mal no recuerdo. Por aquellos tiempos, después de renunciar a su cátedra en la Universidad de Cuyo, pues va a colaborar con la revista Anales de Buenos Aires, que dirigía pues nada menos que el gran Jorge Luis Borges. Allí va a publicar cuentos, va a publicar ensayos sobre autores en otras lenguas. Otra faceta que también vale muchísimo la pena destacar de Julio Cortázar, fue un extraordinario traductor. Era un políglota y era un gran conocedor de pues literatura en lengua inglesa, en lengua francesa, y también va a colaborar ya en 1947 con otras revistas, donde en la revista Realidad publicó un ensayo llamado Teoría del Túnel, y en la revista que ya mencionamos, Anales de Buenos Aires, publicó cuentos como Casa Tomada y otro llamado Bestiario, que le dio título a uno de sus primeros volúmenes de cuentos. También colabora con la revista Sur, y para unos años antes, en 1948, había obtenido el título de traductor de inglés y francés. Estos estudios pues se sabe que los llevó a cabo en solamente 9 meses, cuando lo normal es que esta carrera se haga en 3 años. Se dice que incluso llegó a tener síntomas psicológicos, neuróticos, provocados por el esfuerzo que representó el cursar esta carrera en un tiempo pues cortísimo, en menos de la tercera parte del tiempo que pues a cualquier otra persona le hubiera tomado. Fue un hombre que no procreó hijos. Se casó varias veces. En 1953 se casó con una traductora llamada Aurora Bernardes, de nacionalidad argentina. Con ella vivió en París en esos años. Ya estamos hablando de los años 50. Allí durante su estancia en París, pues realizó la traducción de la obra completa de Edgar Allan Poe, de este autor estadounidense que hizo pues clásicos de la literatura de terror: La fosa y el péndulo, el cuervo, y ya saben. Se dice que o está considerada por muchos críticos la mejor traducción que se haya hecho de la obra de Edgar Allan Poe. Con Aurora Bernardes estuvo viviendo en Italia. Tardó un año en traducir, imagínense nada más, un año para traducir la obra completa de este autor, de Edgar Allan Poe, que pues estamos hablando de varios libros, narraciones, cuentos, poesía, aventarse todo ese trabajo, crítica literaria, ensayo. Escribió
una novela, pues hacer todo este trabajo en un solo año, pues es algo titánico. Más allá de su eterna debilidad física, siguió siendo una persona enfermiza durante casi toda su vida, o toda su vida. Pues era un hombre que cuando se metía entre ceja y ceja un proyecto literario del género que fuera, pues llegaba a trabajar en jornadas pues extenuantes. Se divorció en 1967 de Aurora Bernardes, y va a iniciar una relación de pareja con una crítica literaria, traductora, escritora de origen lituano llamada Ugne Karvelis. Si de por sí él ya tenía pues inquietudes políticas, no de que él quisiera ocupar algún cargo como funcionario, ni mucho menos, sino era un intelectual como muchos otros, comprometido con el activismo, con la crítica hacia el poder y todas estas cosas. Él ya lo traía desde antes. Recordemos su desencuentro con el peronismo, y pues no se diga cuando estuvo en esta relación con Ugne Karvelis, pues se vio todavía más reforzado esta inquietud. Se separan algún tiempo después y se va a casar con otra escritora y fotógrafa de origen canadiense, Carol Dunlop, con la que pues lo va a acompañar pues durante mucho tiempo. En los años 60 pues se puede decir que cuando inicia su reconocimiento ya de nivel internacional. ¿Por qué? Porque pues va a publicar pues las obras por las que es más reconocido. Va a publicar una obra que al día de hoy, pues es todo un clásico, es piedra angular de este movimiento que hoy se conoce como el boom latinoamericano. No me atrevo a decir que Julio Cortázar sea el buque insignia de este movimiento, probablemente ese honor le corresponda al escritor colombiano Gabriel García Márquez, que ya platicamos aquí en este espacio. Sin embargo, un escaloncito más abajo seguramente podemos ubicar a Julio Cortázar. Una de las obras centrales de este movimiento y de toda la literatura en habla hispana, para ser más en un sentido más amplio, pues es esta novela llamada Rayuela, pues que lleva el nombre, pues hace referencia a este juego infantil muy, muy popular, que en otras partes le dicen el avión, o el bebe leche, o el burro, como lo decimos aquí en la costa de Guerrero. Todos ustedes lo conocen, este juego donde se dibuja una figura con gis y se ponen números en los cuadritos que la forman en el piso. Esta novela pues nos narra una relación romántica entre el protagonista, un hombre cuarentón llamado Horacio de Oliveira, y cómo se relaciona con la protagonista femenina, a la que él le llama la maga. Lucía es el nombre de este personaje. Es una mujer de origen uruguayo, madre soltera, y Horacio pues es un hombre de origen argentino. Esta obra
se puede leer, tiene la peculiaridad de que se puede leer de diferentes maneras. Se puede leer en el orden tradicional, así tal cual, los capítulos uno por uno, en el orden en el que están escritos. Y el mismo autor sugiere que se puede leer también en otro orden. Son 150 y tantos, no recuerdo exactamente cuántos capítulos que tiene la novela. Y el autor, en este caso Julio Cortázar, sugiere que empezar en el capítulo 73 y en cada capítulo al final va indicando a qué capítulo se va a saltar. Entonces, algo aparentemente tan sencillo hace que el libro nos cuente dos historias distintas. Entonces, este libro, no digo más para no spoileárselos, queridos lectores, queridos radioescuchas, perdón. De verdad, si no lo han leído, es indispensable. Podrán a lo mejor ustedes decir cuando lo terminen, no me convenció, yo esperaba más, he escuchado hablar tanto de este libro que me imaginaba otra cosa. Denle la oportunidad a este libro y a toda la obra de Cortázar en general. Es un libro que, como dijimos, nos puede contar dos historias simplemente cambiando el orden en el que lo leemos. Es una novela, pero voy a utilizar una expresión que le escuché al gran cantautor, poeta, músico Marconio Vázquez, a quien entrevisté. Si gustan ver la entrevista, está en nuestro canal de La Casa del Gato Poeta en YouTube. Y él habla de que hay textos que, a pesar de ser narrativa, están lloviznados de poesía. Y me encantó la expresión, con permiso, maestro. Y Rayuela es uno de sus textos. El capítulo 7 es un poema por mérito propio. Es un maravilloso ejemplo de lo que es la poesía del verso libre. Y vamos a escucharlo leído pues por su autor, desde luego, por el gran Julio Cortázar. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y
si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Pues eso fue el capítulo 7 de este maravilloso libro que es Rayuela. Sobre este libro, bueno, ¿qué les puedo decir? Han corrido ríos de tinta, ya insisto, es una piedra angular dentro de lo que es la literatura hispanoamericana, latinoamericana, la literatura en lengua española. Pero es un poco el caso que han tenido otros autores. Hay mucha gente que dice José Zorrilla, inmediatamente don Juan Tenorio, ¿no? James Joyce, no, pues Ulises, y así por el estilo. Es decir, hay autores, muchos autores, que tienen una obra de tantísima calidad que opaca al resto de su producción artística, de su producción literaria. En 1956 Cortázar había publicado un libro de cuentos, se llama Final de Juego, donde está incluido el cuento La noche boca arriba. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Este cuento a mí como lector me marcó profundamente, y fue de esos momentos. No quiero decir que tuve una epifanía, pero al momento de leerlo fue de decir, caramba, algún día en mi vida yo quiero escribir cosas así. Me encantaría tener el talento y la capacidad de lograr narraciones como la que acabo de leer. Ya habíamos platicado de sus relaciones amorosas. Cuando él describía la etapa con Carol Dunlop, con su tercera relación importante, segunda esposa, Carol, pues como la etapa más feliz de su vida. Incluso llegó a realizar por ahí un viaje por carretera, que está plasmado en otro de sus libros, que tiene un título, el curioso título de Los autonautas de la cosmopista. Ella va a morir en el año de 1982, si no me falla la memoria. Y esto pues representó un golpe durísimo para Julio Cortázar. De hecho, pues él ya venía bastante enfermo. Ella se había enfermado de un problema de la médula ósea, de aplasia medular. Era, de hecho, pues mucho más joven que él, como 30 años más joven que él, una cosa así. Ella era de 1946. Pero pues sumió a Julio, que ya venía con problemas de salud muy severos también, pues en una tristeza muy profunda. Ya habíamos mencionado que su activismo en contra del peronismo desde los años 50, pues no solo lo hizo en su momento renunciar a su puesto como profesor allá en la Universidad de Cuyo, sino que pues fue uno de los motivos por los cuales él decide exiliarse.
va a vivir por periodos muy, muy prolongados allá en Europa, ya dijimos, en Francia, en Italia. Y pues por pura vanidad guerrerense, pues tengo que mencionar una etapa pues breve de su vida, pero que para mí resulta muy significativa, porque resulta que por ahí en el año de 1980, durante el verano, todavía no moría su esposa Carol, pues vinieron aquí a Zihuatanejo, estuvieron casi 2 meses hospedados en unos bungalows, un bungalow que se conoce como Las Urracas. Allí estamos hablando de un Zihuatanejo muy distinto al que existe ahora. Menos bullicio, no tantos turistas, no había... sí, ya existían los primeros hoteles en la zona hotelera de Iztapa, pero en general era un ambiente pues mucho más tranquilo que el que se vive ahora. Este bungalow está ubicado, porque existe hasta la fecha, pues en las inmediaciones de una de las playas más bellas de aquí de Zihuatanejo, que es la playa de la Ropa. Y pues voy a aprovechar como cada semana para saludar a mis amigos del Ateneo de Zihuatanejo, que encabeza el licenciado Rodrigo Campos Aburto. Les mando un saludo muy muy grande a todos ellos. Saludos, muchachos, como siempre. Saludo a mi amiga María Mercedes Andara. Meche, perdón, no me regañes, ya sé que prefieres que te diga Meche. Te mando un saludo muy grande, que nos está escuchando desde Managua, allá en la capital de el hermoso país hermano de Nicaragua. Saludo también a mis amigos, a mis excompañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle. Saludos, muchachos, a la ingeniera Claudia Cisneros, al ingeniero Omar Pedraza, si me están escuchando, les mando un saludo muy grande. A mis excompañeros de mis años en el servicio activo en el ejército mexicano, en particular al teniente Salvador Bagatela. Saludos, chava, con mucho afecto. A mis colegas poetas, Guadalupe Elizalde, saludos Lupita, te mando un muy fuerte abrazo. Y a otra Guadalupe, a Guadalupe Lezama, que hace poco nos visitó por acá en Zihuatanejo precisamente. Saludos a todos ellos. Y pues este pues periodo breve, aparentemente breve, de Julio Cortázar aquí, esta estancia aquí en Zihuatanejo, pues no estuvo, vino a descansar, como él mismo lo mencionaba en un libro epistolar que se llama Cartas 1977-1984, que publicó Editorial Alfaguara. Precisamente fue Aurora Bernardes quien estuvo a cargo de la edición. Reproducen una misiva que le mandó a su hermana Ofelia el 13 de julio de 1980, donde expone: estamos en una playa bastante solitaria, pasando nuestras vacaciones con el hijito de Carol. El lugar es bellísimo y el mar azul y caliente, de modo que es perfecto para descansar y tostarse. Falta nos hacía después de tantos viajes y tanto trabajo en París. En ese mismo
mes de julio de 1980. Le manda a su amigo Luis Tomasello una carta fechada el 20 de julio. La estamos pasando muy bien en esta playa del Pacífico. Es una zona muy bella de México y rodeados de una gran tranquilidad. La playa es una maravilla y disponemos de todo el espacio necesario. Y menciona hasta por ahí que se preparaba unos cocos con ginebra o ron. No, hombre, le echa unos piropos maravillosos a esta bebida, igual a mi querido Zihuatanejo. En la actualidad, ahí en este bungalow de las Urracas, que pues está ahí anexo al Hotel Catalina, hay una placa de cerámica con la leyenda: también aquí Julio Cortázar sembró letras y afecto. De todo este tiempo que él pasó aquí en Zihuatanejo, hizo un libro, una especie de diario llamado El Cuaderno de Zihuatanejo, el libro de los sueños. Un texto pues personalísimo, muy, muy onírico. Habla de sus sueños. Tiene ilustraciones el libro, de hecho. Por ahí incluso hizo unos dibujos inspirados en las figuras de la lotería mexicana. Pero bueno, después de inclusive iba a pescar también ocasionalmente, y me comenta mi estimado amigo el doctor Rogelio Grayev, un médico que tiene ya muchos años aquí ejerciendo su noble profesión en Zihuatanejo, que a él le tocó atender en su momento al gran Julio Cortázar de 2 o 3 males por ahí que lo andaban aquejando, empezando por alguna ocasión en la que se le ocurrió salir a pescar sin ponerse bloqueador, y por supuesto se dio una quemada de sol de aquellas, ¿no? Espero en algún momento poder platicar con el doctor Grayev más detalladamente para escribir algo también sobre la estancia de el gran Julio Cortázar aquí en Zihuatanejo. Vamos a escuchar un poema llamado, un texto más bien llamado Me caigo y me levanto, también en la voz de su autor. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado,
¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía, y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito. Y pues eso fue Me caigo y me levanto, en la voz de su autor, Julio Cortázar. Cortázar había hecho durante los años 70, sobre todo, que no estaba tan enfermo desde antes. Ya en 1963 había visitado Cuba como jurado de un concurso. También fue de los que manifestaron su apoyo al presidente Salvador Allende allá cuando ganó la presidencia en Chile. Pero a la vez era un hombre que, no era como muchísimos intelectuales. Él era un hombre de izquierdas, pero era un hombre que a la vez era un crítico acérrimo de cualquier régimen que incurriera en abusos, en violaciones de derechos humanos y demás, independientemente de su orientación política. Es decir, fue de los primeros intelectuales que en su momento pues se desengañaron de la revolución cubana. Desde luego, pues él pues sufrió censura en muchas etapas de su vida y de su carrera. Se sabe que por ahí, incluso aquí en México, en los años 60, la Dirección Federal de Seguridad lo espiaba. Todas estas cartas, como las que ya mencionamos de su etapa en Zihuatanejo, había hecho otra visita a México en 1975, pues todas estas cartas que les comentaba pues fueron objeto de espionaje por parte de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Para por ahí de los años 70, 1976, por ahí,
Estuvo inclusive en Nicaragua. Allí hizo un viaje clandestino. Todavía no triunfaba la revolución sandinista. Regresó en varias ocasiones a Nicaragua. Inclusive se publicó un libro con textos suyos llamado Nicaragua tan violentamente dulce. Pero pues, estábamos platicando de sus estas semanas que pasó aquí en Zihuatanejo. Posteriormente, pues ya mencionamos que en 1982 pues muere su esposa, sumiéndolo, su esposa Carol, en una tristeza muy profunda. Él, de hecho, había sufrido un poco antes, en 1981, una hemorragia estomacal durísima. Estuvo a punto de morir. Y por esas fechas el presidente François Mitterrand, el presidente de Francia, le va a otorgar la nacionalidad francesa. Él se había ausentado de Argentina pues en los años más duros de la dictadura militar. Ya saben ustedes, primero el general Jorge Videla, el Hueso, y después del general Leopoldo Fortunato Galtieri, al que le tocó la guerra de las Malvinas. Cuando regresa la democracia a Argentina con la llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín, pues él se anima, después de tanto tiempo, a regresar a su patria, pero pues obvio, sus admiradores, que ya para ese entonces pues eran legión, pues lo reciben de manera tumultuaria. Sin embargo, el gobierno pues se portó muy frío, muy indiferente. En otras palabras, ni lo peló. Incluso él se hizo el intento de que acudiera ahí a la Casa Rosada a entrevistarse con el presidente Alfonsín, quien así abiertamente se negó a recibirlo. Él para ese entonces, para el año de 1983, estamos hablando, pues él ya tenía leucemia y pues finalmente el 12 de febrero de 1984 va a morir de esta terrible enfermedad cancerosa. Se llegó a especular por ahí que en realidad había muerto de SIDA, porque le habían hecho unas transfusiones sanguíneas allá en Francia, pero pues no es así. Está bastante claro que él muere de leucemia y va a ser sepultado en el cementerio de Montparnasse junto a su amada Carol. No vamos a hablar de la influencia de este extraordinario escritor, que pues es, yo creo que no hay joven o medianamente joven aspirante a escritor que se respete, que no haya abrevado del estilo, del talento de este extraordinario escritor argentino, de este argentino universal, me atrevería a decir. Ya no es solamente parte del patrimonio cultural del pueblo argentino, sino que yo creo que su obra, en la que toca, en la que habla de todos esos lugares en donde él vivió, de todas esas culturas que enriquecieron su narrativa, su poesía. Lean, por favor, por lo menos el cuento La noche boca arriba, lean La vuelta al día en 80 mundos. Hay tantas obras de Cortázar que es triste que se vean opacadas por la grandeza de su novela Rayuela.
no nos quedemos ahí. Hay muchas cosas, hay otra novela publicada póstumamente, muchos de su obra, incluyendo El cuaderno de Zihuatanejo, que ya mencioné, incluyendo su primera novela, Divertimento, pues se publicaron de forma póstuma. Pues ya nos vamos, queridos amigos, ya estamos prácticamente cerrando nuestra transmisión. Podríamos seguir hablando de este maestro de las letras hispanoamericanas durante muchas horas. Desafortunadamente pues estamos limitados de tiempo y no quisiera yo aburrirlos, solo de verdad invitarlos a que se acerquen a la obra de este extraordinario escritor. Nos vemos el próximo martes 2 de septiembre, ya se termina el mes, en donde vamos a estar platicando de un gran cantante mexicano, cantante popular, el rey del bolero ranchero, nada menos que el señor Javier Solís. Me despido y les agradezco nuevamente por haberme acompañado. Que pasen ustedes, que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima. Por amor al arte. Y así llegamos al final de esta emisión de Por Amor al Arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural. Y recuerda, el arte está en todos lados. Solo necesitamos abrir los ojos para encontrarlo. Por Amor al Arte.